Hola bandita, bienvenidos. Hoy vamos a estar, bueno, mejor dicho, voy a estar comentándoles o improvisando un poquito algunas historias de terror, random. No soy muy buena, pero quiero practicar un poco y quería hacer algo de terror. Y como saben, yo no tengo tanto tiempo como para hacer algún video bien elaborado. Espero que les guste esta idea porque puedo hacer una serie de esto, cosa que no creo, pero vamos a ver. Son historias que voy haciendo en el momento, por lo tanto puede que no sean tan fluidas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Nuestro protagonista se llama Mateo. Mateo invitó junto a sus amigos para irse a un cementerio. Un cementerio que era particularmente abandonado. Por lo tanto, todas las rejas se encontraban llenas de telarañas. Pero ahora, ¿por qué Mateo invita a sus amigos? Mateo habían estado junto con sus amigos tratando de jugar a la Ouija en la casa de uno de sus amigos. Sus amigos se llaman Emiliano y Eduardo. Estaban en la casa de Emiliano. Y en un momento determinado lo que pasa es que se empiezan a asustar, empiezan a contar historias entre ellos mientras juegan a la Ouija. Lo que sucede es que empiezan a sentir ruidos, sonidos, golpes y cosas así. Y empezaban a pensar que se estaban inventando todo eso. Ya sabes, cuando empiezas a pensar que, oh, estoy solo y de golpe sientes sonidos en tu cocina. Bueno, algo así les pasaba a ellos. Entonces estaban como pensando de que simplemente se lo estaban creyendo ellos. Se pusieron a ver videos y los sonidos pararon. Entonces dijeron, bueno, ya pasó, ya paró. Y lo que procedió a hacer, porque nuestro protagonista, Mateo, es una persona que le encanta hacer muchos chistes. Entonces, al enterarse que estos dos estaban matados de miedo, porque él era el único que no tenía miedo, empezó a retarlos para ir eh, al cementerio. Por lo cual estos dos accedieron, ya que si no, iba a ser como un reto. Si no lo hacían, les iba a decir gallinas e iban a ir, digamos, con una especie de traje de gallina a la escuela. Estos personajes tienen aproximadamente unos 14 años. Bueno, estas tres personitas de 14 años se van a este lugar abandonado, lleno de telarañas, como les digo. Había unas cuantas arañas, había una cookie ahí, ¿se acuerdan de mi araña cookie? Era una de este tipo de arañas, ¿cómo se llama esta araña? Estas que tienen como manchas rojas atrás, la viuda negra, esta. Bueno, ese tipo de arañas había muchas y había unas cuantas tarántulas. Digamos que Mateo era el que le temía mucho a las arañas. Entonces, cuando llegaron allá, él se encontró con varias de esas y gritaba como niña. A lo que sus dos amigos se empezaron a reír. Ahí estaban diciendo, ah, mira, viste, tú eres el cobarde al final, no nosotros. En lo que les dice Mateo, bueno, está bien, vamos a entrar y vamos a ver quién es el verdadero cobarde. Vamos a ver que realmente no existen los fantasmas y todo lo que ustedes vieron era inventado. Bueno, entonces intentaron abrir la reja, pero esta reja estaba oxidada y habían crecido todo plantas alrededor, el piso estaba, todo era tierra pero con pasto muy alto ya que estaba abandonado, lleno de vegetación y la puerta no se podía abrir ya que estaba atorada, oxidada y todo lo que les vengo diciendo. Entonces esta puerta no se puede abrir. Intentaron entre los tres empujarla, hacer fuerza y no pudieron. Los tres venían con linternas, no trajeron nada como para cortar plantas ni nada de eso. Simplemente vinieron así y con el juego de la Ouija. Entonces empezaron a buscar la manera de poder entrar. Encontraron que este cementerio tenía como unas columnitas de, vamos a decirlo, de concreto o de pared, vamos a decirlo de alguna manera. Y tenía unas rejas a los costados. O sea, todo alrededor era prácticamente rejas. Y tenían puntas y esas cosas, estaba oxidado y tal, pero eran peligrosos tratar de subir por ahí. Y aparte estos, como les digo, tenían 14 años, eran muy bajitos todavía. El más alto de ellos era Emiliano. Entonces, dato innecesario. Entonces ellos decidieron buscar por alguno de estos pilares que les digo, que eran de concreto o de pared. Empiezan a probar y se encuentran que uno de estos estaba roto.
estaba como destrozado, ¿no? Por el pasar del tiempo, ya que no se ha mantenido porque está abandonado, como les digo. Entonces encuentran una partecita donde estaba parte del concreto caído en el piso, estaba roto, los escombros de la pared estaban en el piso. Entonces viene nuestro protagonista y dicen, aquí encontré uno, vamos a entrar por aquí. Se empiezan a subir, ponen el pie justamente en el hueco donde se rompió lo que vendría a ser la pared. Se sube, ponen los pies ahí, el otro pie en otro hueco y luego hay como unos bordecitos, no sé cómo se llama esto porque no sé de tema de construcción, pero tiene unos bordecitos de pilar, entonces por ahí se fue prendiendo y al final había como unas rejitas, más rejas. Entonces se trató de prender por ahí y luego a la hora de bajarse, Mateo quedó mirando que era mucha altura. Mateo y sus amigos aproximadamente tenían entre 1,50 m y 1,70 m al más alto, que era Emiliano. Yo les había dicho que Emiliano era el más alto, ¿no? Bueno, ahí es donde Mateo empieza a tener un poquito de vértigo y no sabe si bajarse. Por detrás de él va subiendo Emiliano. Y a lo más bajito de todos, que es el otro amigo que falta, se quedó mirando ahí abajo y tenía miedo a subir. Cuando Emiliano sube, ve a Mateo dando muchas vueltas y le dice, ¿tienes miedo? ¿Eres cobarde? Ya bájate. Mateo le dice, es que está muy alto, no sé cómo voy a bajar, dónde voy a bajar, está lleno de plantas, hay arañas por todos lados y no sé dónde tirarme. Entonces, como ve que da muchas vueltas Emiliano, es decir, Emiliano ve que Mateo da muchas vueltas, entonces decide empujarlo. Entonces ahí cae Mateo y se estampilla con el piso y se pega junto a lo que vendría a ser el pasto súper alto. El pasto era tan largo que a Mateo le llegaba más o menos a la cintura. Ahí es donde él se enoja, obviamente, con Emiliano y le dice, ¿por qué me empujas? ¿Qué te pasa? Y estaba todo raspado, las rodillas, las piernas, todo el brazo, todo raspado, estaba lastimado. Y después se empezó a preguntar Mateo cómo van a salir de ahí de nuevo si las rejas estaban, si la puerta no se podía y él se tuvo que lastimar de esa manera solamente para bajarse. Ahí es donde él empieza a doler demasiado la pierna a Mateo y Mateo empieza como a cojear un poco, que es como cuando no puedes caminar bien porque te duele la pierna. A eso me refiero. Entonces ahí Emiliano, como es alto, a él, si ven, él ve en una perspectiva más alta todo, él decide agacharse un poco, se prende por las rejas de los costados y empieza a buscar la forma de bajar. Y él baja perfectamente y no le pasa nada. Luego uno de los tres quedó del otro lado y quedó ahí a la expectativa esperando si sube o no, dudando si sube o no, si sube o no. Los otros dos a través de la reja le dicen, dale, vení, no seas cobarde. Y él se queda mirando y dice, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Y si nos vamos mejor a casa? Mateo le dice, entonces, ¿estás dispuesto a usar el traje de gallina durante un mes en la escuela? Y dice, sí, lo que quieras, pero vamos a casa. Perdón, tuve que hacer un corte. Bueno, en donde estábamos, en la parte donde se empiezan a preguntar estos dos amigos. Mateo y Emiliano dijeron, nosotros vamos a seguir. Si tú quieres, vete. Pero yo no voy a perder esta apuesta. Entonces, el tercer amigo sale corriendo y se va. Decide no entrar. Por lo tanto, va a tener que cumplir el hecho de usar el traje de gallina en la escuela durante un mes. Ahora, ¿cómo le van a dejar los maestros usarlo? No lo sé. Entonces aquí es donde Mateo y Emiliano empiezan a entrar. Van caminando y se encuentran un camino. Este camino era de piedra. Eran como un montón de piedritas en el piso. Y era un caminito que estaba bastante destrozado. Se veía como que faltaban piedritas, como que algunas piedritas estaban esparcidas en otro lado, estaban todos perdidos. Había partes del césped que era extrañamente más corto que el resto. Había zonas que incluso parecían recién cortado el césped. Lo cual Mateo dijo, pero no está abandonado porque esta zona no está tan bien cortado el pasto, no entiendo. Empezaron a caminar y se encontraron una especie
de lugar donde las personas van a rezar, una capilla. En este lugar se encontraba una virgencita con una cruz. La virgen ya estaba un poco destrozada. Digamos que parte del hombro de lo que vendría a ser la virgen estaba arrancado, estaba roto. La cruz que se encontraba por encima de esa virgen estaba con una madera que parecía como si lo hubieran quemado. La madera de color negra, como si lo hubieran prendido fuego. Así estaba, toda destrozada y húmeda porque entraba lluvia por el techo. Empezaban como a caer gotas porque empezaba a llover. Empezaba a ver también como una especie de neblina mientras ellos estaban ahí dentro de la iglesia. Entonces dijeron, bueno, no vamos a quedar aquí un rato. Bueno, no iglesia, capilla, perdón. Ellos dijeron, no vamos a quedar aquí un rato a que escampe porque está lloviendo demasiado. De golpe empieza a haber muchos truenos y tal. Y aquí es donde Emiliano le dice, ¿tú no viste el clima, el pronóstico, Mateo? Y Mateo dice, no, simplemente dijimos que vamos a hacerlo hoy, que vamos a venir aquí, pero no miramos el clima. Pero creo que estaba soleado. Y ahí es donde aparece Emiliano y dice, de hecho, todo el día estuvo soleado y estuvo bastante lindo el día. Ahora que es de noche, no había tantas nubes. ¿Cómo que de repente empezó a llover? Ahí es donde empiezan a encender sus linternas, porque estaban en la oscuridad en ese lugar. Prendieron las linternas y empezaron a explorar mientras la capilla, en lo que esperaban que escampe. Como te imaginarás, en todas las capillas siempre hay como un montón de asientos de madera, los cuales obviamente estaban destrozados. La madera tenía como una especie de pintura marrón para revestir y para que esa madera perdure. Entonces no estaban con humedad, era un tipo de madera muy buena, por lo tanto resistió bastante al paso del tiempo, pero estaba lleno de telarañas, todo de lo que vendría a ser esto. Me sale ahora la palabra. Ahí me salió la palabra. Estaba repleto de lo que vendría a ser polvo. Todo sucio, escombros por doquier y gotas que no dejaban de caer del techo. Más que nada, donde más caían gotas era por donde estaba la cruz y la Virgen, que es en el centro de esta pequeña capillita. Empieza a escampar un poco. Miraron un poco alrededor, encontraron todo lo clásico, un montón de imágenes, todo, hasta que Emiliano decide, ya que es el más alto, explorar por detrás de la Virgen. La Virgen se encontraba en un lugar muy alto, muy muy alto. Entonces Emiliano empieza como a saltar porque le parece como que hay algo ahí atrás. Entonces empieza como a saltar, mira bien alrededor que no haya nada. Y había escombros, el piso estaba sucio. No había casi plantas, las plantas habían más que nada en las paredes. Como vegetación que quiere flotar, ya saben, como cualquier lugar. Bueno, no flotar, como que aparecen en las paredes. Cuando un lugar está abandonado sucede eso. Bueno, entonces Emiliano hace un espacio y empieza a saltar. Porque le parece haber visto como algo allá atrás de la Virgen. Como si fuera algo negro, una pintura, algo allá atrás que no entiende qué es. Entonces empieza a como a saltar para tratar de ver, porque está más alto que él. Bastante más alto que él. Salta y empieza a ver como una sombra, como una especie de silueta de una criatura medio extraña. En lo que obviamente Emiliano se empieza a asustar y le llama rápidamente a Mateo. Mateo viene y dice, ¿qué sucede? Creo que vi algo ahí. No hay nada aquí, estamos nosotros dos. Pero te juro que vi algo ahí, hay alguien ahí. Ahí es donde se va Mateo y él no alcanza a ver, porque él es muy bajo. Aunque salte, él no alcanza porque es mucho más bajito que Emiliano. Entonces ahí Emiliano hace la clásica y le ayuda a levantarse un poco para que pueda ver Mateo lo que está sucediendo. Le pone la mano y lo usa para poner los pies ahí arriba. No sé cómo explicarle. Es cuando agarra las dos manos, las trenza y encima de ese pone un pie. Pone un pie Mateo y el otro pie lo pone contra la pared. Ya que está en la pared, esto que les vengo diciendo. Bueno,
Se sube y mira, no ve nada, solamente ve un dibujo ahí atrás. Pero no logra ver bien ya que no puede mantener mucho el equilibrio y Emiliano dice que no puede soportar su peso. Intenta usar la linterna para poder ver, pero la linterna empieza a parpadear y no quiere funcionar bien. Le da clic al botón y no funciona. No funciona, no quiere andar. Y Emiliano se empieza a asustar porque dice que eso suele pasar cuando hay un fantasma. Entonces Emiliano empieza a moverse demasiado, más que el peso. Mateo era bastante pesado y Emiliano no tenía tanta fuerza. Entonces empieza como a temblar y empiezan como a tambalearse y de golpe caen al piso. Ahí es donde Mateo, que ya de por sí se había caído antes y estaba lastimado de la pierna, le dice, pero, ¿qué estás haciendo? ¿No es que estoy herido? Y ahí Emiliano dice, lo siento, pero es que creo que hay algo ahí, mejor vámonos de aquí. Luego Mateo dice, tienes razón, mejor vámonos, ya está parando de llover, vamos a irnos igual. Entonces empiezan a caminar con sus linternas, salen de ahí y se ponen a preguntar cómo pueden salir de ese lugar. Entonces empiezan como a explorar un poco el área para ver por dónde pueden salir. Buscan salidas, la única entrada que está bloqueada, entonces pensaron en que tal vez pueden buscar algo para poder intentar abrir esa puerta o romperla o algo para poder salir por ahí, ya que por las rejas del otro lado no había esos escombros, esa parte rota que ellos usaron para subir no está de ese lado sino está del otro, entonces no iban a poder y no había un lugar exacto donde se pudieran subir porque ya exploraron todo el área y no encontraron nada. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar alguna parte, ya que había varias construcciones, también habían como lápidas, que eran como una puerta que iba para hacia abajo y tenían como algunos objetos y tal, como hacen los egipcios, algo así. Entonces empezaron a explorar y dijeron, bueno, tal vez si exploramos una de estas tumbas que tienen como una puertita y abajo está lo que vendría a ser el ataúd, tal vez por ahí hay alguna herramienta o tal vez estos lugares donde preparan a los muertos y tal vez ahí encontremos algo. Entonces, eso dijo Mateo. Entonces decidieron buscar ese lugar e ir ahí. Cuando van por ahí caminando, entran por la puerta, la puerta estaba tan oxidada que apenas al empujarla para abrir, porque costó un poco ya que estaba atorada también, la empujaron con fuerza los dos y la rompieron. Había unas escaleras detrás de esa puerta, por lo tanto esta puerta empezó a rodar y había un lugar, una oscuridad tremenda. Con la linterna no se veía nada, solamente el final de la escalera. Y esa puerta, al estar rodando, empieza a generar un sonido de eco enorme, por lo cual eso les asustó tanto a Mateo como a Emiliano. Ellos, con cuidado, despacio, empezaron a bajar uno a uno los escalones, mirando a todos los lados. Ahí había como unos lugarcitos donde, digamos, sacaban lo que vendría a ser las diferentes personas que van a ir al cementerio, si me entienden. Que se van a posteriormente a colocar lo que vendría a ser el entierro. Bueno, para que me entiendan, no les quiero decir tan directamente. Bueno, entonces van pasando y ven esos como cajoncitos gigantes que tienen numeritos. Se empiezan a asustar porque dicen, oh no, aquí hay esto y esto, y si se levanta alguno y nos hace algo, no, aquí no hay nada, dijo Emiliano. Pero Mateo estaba asustado. Por lo tanto, él seguía pensando que en algún momento iba a salir alguno de estos y les atrapaba por atrás o algo así. Entonces iban los dos juntos, mirando adelante atrás, y entonces Mateo dice, Emiliano, tú mira al frente y yo miro atrás por si aparece algo atrás. Mateo estaba muy asustado, muy alerta, mirando atrás, adelante, a la izquierda, a la derecha, por todos lados. En lo que Mateo, al estar tan asustado, mirando por todos lados mientras bajaba la escalera, se tropieza y estaba a punto de caerse cuando Emiliano le agarra con el brazo su torso y logra mantener el equilibrio. Ahí con cuidado bajan y terminan de llegar al final de la escalera. Se habían olvidado que estaba, porque las escaleras eran muy largas, eran muy abajo. Se encuentran que estaba la puerta. Se habían olvidado que dejaron la puerta ahí. Entonces al ver una sombra ahí de golpe se asustaron. Pasaron por el costado, se fueron para lo que sería la habitación del fondo. En la habitación del fondo había un lugar donde era como una camilla, había un par de elementos con los que, como punzocortantes y ese tipo de cosas, pero todos oxidados.
había, por alguna extraña razón, un martillo y un hacha y un pico. Se preguntaron, ¿para qué quieren este tipo de cosas? Intentaron buscar una pala porque pensaron, bueno, tal vez hacemos un pozo al lado de la puerta y salimos por ahí, pero vamos a tardar demasiado, pero podremos salir por ahí. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Pensaban que sus familias estarían preocupados por ellos, entonces empezaron a apurarse más para salir de ahí, también porque tenían miedo. Entonces empezaron a agarrar esas 3 cosas porque pensaron que les iban a servir: el pico, la pala, el martillo, y también se llevaron la pala, así que son 4. Llevaron esas 4 cosas que pensaron que le podían servir. Detrás de la camilla había una especie de como cortinita. La corrieron y detrás había otra camilla. Esa camilla tenía un líquido de color rojo muy vivo, como si hubiera sido algo que cayó recién, porque estaba húmedo todavía. Lo podían apreciar, obviamente no lo tocaron. Lo vieron y se asustaron todos y se preguntaron qué ha estado pasando aquí. Cuando de repente empezaron a agarrar la linterna y empezaron a iluminar el piso y se dieron cuenta que había manchas, como de huellas, con ese mismo color. Empezaron a mirar y esas manchas llevaban hacia uno de los contenedores que les digo que había a los costados cuando bajaban a las escaleras, porque era al final de la escalera había un pasillo. Todo ese pasillo a los costados también tenían como esos cajones gigantes. Bueno, al final de ese pasillo estaba la puerta donde ellos se encontraban en este momento. Entonces ellos miran para los dos lados y todos los cajones están cerrados, todos con numeritos, son de lata. En uno de ellos está abierto y justo ahí es donde llevan las pisadas. Ahí es donde Mateo empieza a decir, te lo dije, nos va a aparecer uno de esos atrás nuestro, vámonos de aquí, Emiliano, vámonos ya. Y Emiliano dice, tranquilo, tranquilo, yo soy el más grande, yo voy a poder con él si pasa algo. Aparte, si es un zombie no nos va a hacer nada, un zombie nos va a atacar, no tiene sentido. En ese momento Mateo dijo, sabes, yo me pongo el traje de gallina, pero nos vamos ya de este lugar. Entonces Mateo, cojeando, como les dije, con la pierna, vamos a decirlo de una manera lastimada, empieza como otra vez, como les digo, seguía caminando de esa manera y se quedó detrás de Emiliano. Emiliano dijo, vamos a ver qué hay aquí. Siguió las huellas y se fue hasta detrás del cajón. Al mirar detrás de esa puerta que les digo, que es como una puertita chiquitita, larga de metal, la abre más y mira, ve que hay más de ese líquido ahí y ve una nota. No logra ver mucho porque es un lugar muy alto, entonces él empieza como a saltar para tratar de ver, ya que no le puede pedir ayuda a Mateo para que le haga para poder subir más porque está lastimado y aparte es más bajito, tiene menos fuerza y tal, entonces no puede. Entonces empieza a saltar y empieza a ver como que hay una nota y no entiende qué es eso. Luego le cuenta a Mateo y le dice, Mateo, no saltes, que estás lastimado, no quiero que saltes. Pero si hay una nota ahí y hay todo manchas, está raro. Y alcanza como a leer algo. Esa nota dice, vete. Entonces ambos se empiezan a asustar y empiezan a sentir escalofríos. Y dicen, nos vamos ya. Agarraron todas las herramientas y salieron corriendo. Las herramientas las habían dejado en la camilla cuando salieron. Y luego retrocedieron, buscaron todas las herramientas que estaban en la camilla y salieron corriendo de aquel lugar. Lo más que podían, ya que, como les digo, Mateo estaba lastimado. Salieron, siguieron el camino de piedra que en su momento pasaron ellos, el que estaba roto, que les comenté al inicio, y se fueron hacia la puerta de entrada, donde estaba oxidada. Agarran lo que vendría a ser el pico. Emiliano, como es el más grande, intenta romper lo que vendría a ser como los metalcitos que tienen las puertas para poder abrir. Intenta romper eso, ya que dice que eso es lo más fácil. Y Mateo intenta hacer un pozo por un costado de la puerta para ver si pueden pasar por ahí. Pero no logra hacer un pozo muy grande. Pasan horas, pasan unas 3 horas y no lo logra. Entonces dicen, no vamos a poder salir de aquí, dice Mateo. Es imposible. Mira el pocito que dice, apenas me llega a los tobillos. Y tú ni siquiera puedes romper esa puerta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de aquí? De repente empiezan a sentir ruido atrás, como escombros que van cayendo. Y se ponen a mirar atrás y no pasa nada. La lluvia había parado hace horas.
hacía mucho frío de repente. La neblina estaba cada vez más densa. Entonces ellos estaban muy asustados. De golpe empezaron a sentir, después de unos minutos, un sonido como de estas máquinas para podar. Empiezan a sentir cerca y cada vez más cerca ese sonido, como que se les iba acercando. Y se empezaban a asustar y decían, alguien se está acercando. ¿Cómo es posible si este lugar está abandonado? Salieron a correr lo más que podían. Mateo se tropieza y cae, ya que él está tratando de correr herido por su pierna. Intenta aguantar lo más que puede el dolor, se levanta y sigue corriendo. Luego Emiliano le ayuda, pero se da cuenta que Mateo no puede seguir avanzando porque su pie se había atorado con un cable. Y ahí es donde Emiliano empieza a pensar, ¿y si ese cable es de esa máquina de poder que estamos escuchando hace rato? Lo siento, Mateo, pero me tengo que ir. Salió corriendo y lo abandonó Mateo. Ahí es donde Mateo empieza a sentir como su pierna es jalada por ese cable y empieza a ir hacia atrás y es jalado. Ahí es donde Emiliano no volvió a ver nunca más a Mateo. Entonces Emiliano empieza a correr, a correr, a correr. Él estaba con una linterna y se había llevado el pico con el que intentaba abrir la puerta. Paró en algún momento cuando ya no sintió más el ruido y de golpe empezó a sentir un sonido diferente. El de una sierra, lo cual decía, no, esto no tiene sentido, aquí no hay ni un árbol. Bueno, sí hay, pero afuera, aquí no hay, aquí dentro de este cementerio no hay ninguno. ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién está viniendo? Entonces él, eso dice todo en su mente, ¿no? Entonces él agarra el pico y le amenaza a quien sea que se le esté acercando, ya que él no lo ve. Hay una neblina tan intensa que no logra ver absolutamente nada. Agarra el pico y les dice, grita, si vienes a hacerme daño, mira que tengo un pico y no tengo miedo de usarlo, te lo voy a hincar, aléjate de mí. De golpe empieza a sentir un frío intenso detrás de su espalda. Le agarra una especie de sudor frío y como una sensación, vamos a decirlo, cuando se te pone la piel de gallina, así. Le da escalofríos. Siente algo atrás suyo, una sombra, se acerca atrás de él y él lo ve entre ojos. Mira para hacia atrás con ambos lados y logra ver una sombra atrás suyo. Jamás logró ver quién era, pero después de ese día Emiliano no volvió a aparecer. Se escuchó un enorme grito y su amigo decidió regresar por sus amigos, ya que eran las 6 de la mañana y ellos no regresaban, el sol estaba empezando a salir. Vino a buscarlos y sintió el ruido de su amigo Emiliano. Después de ese día no se los volvió a ver nunca más y su amigo jamás quiso regresar a aquel lugar. Al final él se compró el traje de gallina y decidió guardarlo para recordarlos, pero jamás lo usó en la escuela, ya que no había quien le podría reclamar no haber cumplido aquella promesa. Fin, espero que les haya gustado, se me hizo muy larga, por eso intenté también acortar un poco. Wow, me puse bastante creativa. Hubo algún momento que habían ruidos, entonces tuve que cortar la grabación, pero prácticamente fue todo fluido, todo directo, sin corte. Espero que les haya gustado, deja tu like si te gustó. Si logro ver un poco de interés, como unos 30 likes aproximadamente, más o menos unos 30, 35 likes, hago una segunda parte de una historia de terror antes del 31, antes de Halloween o tal vez después, depende del tiempo. Bueno, espero que les haya gustado ver esta historia. Muchas gracias por ver. Nos vemos, amita. Bye bye.